porque ahí están los nombres de tres integrantes del equipo del proyecto que son los que armaron la presentación. No nos vamos entre todos, pero justamente ayer tuvimos un evento en la Facultad de Delta de Campana, que era de otros temas, pero bueno, tuvimos 15 minutitos para contar algo de lo que estábamos haciendo, así que no, está buena la coincidencia porque preparar esto me ayuda para poder contárselo a ustedes, pero este, fue un esfuerzo grande armarlo para los chicos y no estaban complicados para venir hoy. Y ahí abajo está el repositorio, donde está todo el avance que tenemos hasta el momento. Pero ahora sí me vuelvo al principio. Este es el nombre del proyecto que tenemos, está vigente desde el año pasado, terminaríamos en principio a fin de este año. Y bueno, el giro que tiene es que tenga fines didácticos la herramienta que se hace, ¿sí? Que ayude, acá está puesto, plantea un poco el objetivo, que ayude a que los estudiantes puedan entender cómo se hace un compilador. De hecho, estamos aprendiendo todos, ¿sí? Estamos todos metidos en esto de querer aprender. La idea surgió a partir de un profe que la tenía un poco más clara, hizo una primera versión, se sumó al equipo, ahora ya dejó el equipo, así que nos dejó, quedamos medio huérfanos por un lado, pero estamos continuando la idea, ¿sí? Elegimos Lisp como el lenguaje sobre el cual trabajar, en particular una versión de Lisp llamada Racket, un dialecto, una variante de Lisp, lo estamos implementando mediante el lenguaje Rust. Acá me pasan algunas cosas que para que tengan sentido en la otra presentación para un público más iniciado, para ustedes va a resultar más aburrido, pero voy a pasar rápido. Una función matemática cualquiera, su definición en Lisp, esto es como para que vean un poco la sintaxis de los muchos paréntesis, ¿no? Que estamos definiendo la función siguiente que recibe un valor. Digamos, define tiene dos términos, la definición y aquello de lo que retorna ante tal definición. Entonces, tiene una notación prefija, va a sumar el valor más 1. Entonces, la aplicación nuevamente con paréntesis y respuesta 6. Lo que está hecho es esta primera implementación, que tiene el intérprete atrás y una presentación web. Y yo ya no la levanté yo, pero bueno, a ver. Acá tengo el proyecto. Se siguen viendo la presentación, ¿no? Pero bueno, yo estoy acá levantando a ver si les puedo mostrar en vivo cómo está funcionando. Un besito. Uy, ya empiezan los problemas. Ah, ya existe el elemento. Bien. Y ahora para ustedes voy a tener que cambiar de ventana que les muestro. A ver. Ya levantó. Ah, no, lo levantó en la misma ventana, así que lo van a poder. ¿Están viendo el navegador? Sí, sí. Sí. Sí, que está cargando ahí el localhost. Bueno, entonces ahí está. Esto es lo que está activo en este momento. Entonces, eso mismo que estaba en la diapo, o algo más fácil. Acá esto ya está ejecutándose. Hay que poner RAM para correr y muestra el resultado. Tienen ya implementado algunos tipos de datos sí, otros no, algunas operaciones sí, otros no, está incompleto, un poco como hicimos el juego nosotros acá con el de Wollock, de ir implementando algunas cosas para ver cómo se muestran, pero no pretender que sea el lenguaje completo, pero sí algunas partes interesantes como la definición de funciones. Doble x es igual a x más x. Eso le puedo dar. Más adelante. ¿Cómo? Ahí, Más adelante. lo hice mal, sí. Eso no va a ejecutar. Pero podemos probarlo.
Si ahí hago doble, de paréntesis, él va a fallar en la ejecución, en la interpretación. Ven ahí, tildó y vuelve. Falta el manejo de errores, ¿sí? La devolución interesante de los errores es uno de los pendientes que tenemos, pero bueno, le voy a mostrar un ejemplo a ver que funcione bien. Mismo de recién, a ver, doble x más xx. Es más, puedo poner ya acá la siguiente expresión y lo voy a evaluar todo junto. Doble de 45, ahí debería funcionar. Bueno, esto es lo que se ve, pero como saben no es la parte interesante. Estas son opciones que están en el proceso de poder ir grabando, digamos, tener un usuario para poder registrar todas las cosas que hiciste, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que está hasta el momento realizado. Sigo con la presentación, a ver si sigue viendo. Bueno, estas son las tecnologías que están usando. Como decía, de un lado Rust, el Intel propiamente dicho, y del otro lado el React para ver la interfaz web. Y esto es la herramienta para ver cómo se van grabando las soluciones de los estudiantes. Y en particular se está compilando a WebAssembly, ¿sí? Con una biblioteca de mismo Rust para que corra en el navegador. Por esto lo que se explicó el día que decía para ustedes no es muy demasiado interesante, pero sí lo quiero mostrar porque es de todo el proceso de interpretación aquellos elementos en los cuales queremos que la herramienta terminada ponga el foco, ¿sí? Si bien podría haber muchas etapas intermedias, queremos focalizar en el Lexer, mostrando de alguna forma cómo quedan los tokens construidos y que el estudiante pueda ver esto en una interfaz a medida que va ejecutando el código. El parser, que en realidad se usa no tenemos tanto, se usa una librería que lo resuelve, así que tampoco hay mucho que mostrar internamente, pero sí poder mostrar una ST como queda generado en el cual el estudiante pueda ver cómo quedó construido todo lo que hizo, ¿sí? Entonces esas dos intermedias son las que nos gustaría que la interfaz web muestre, bueno, y el evaluador que haga todo el seguimiento. Acá no sé si quieren que les muestre más el código propiamente dicho de cómo está implementado. Acá tengo unas diapos, pero podría mostrarles el código de verdad. Mostralo, en todo caso queda en el video y queda en internet, para cualquier persona que esté interesada. Bueno, en realidad es y a mí me interesa, perdón. Bien. Es el código RAS un poco simplificado. Le sacamos algunas anotaciones de tipos y de los tipos que requiere que son medio complejos, así que enumeramos cuáles son los tokens válidos, ¿sí? Un ejemplito de la estructura que tiene la salida de esta lista de tokens. Tiene estos, es como un tipo de numeración donde algunos tienen algún componente, algún parámetro, ¿sí? Algunos de los elementos de numeración son simplemente el símbolo, los paréntesis, por ejemplo, y los que son más complejos requieren tener que valor hacer referencia. Es un identificador, en este caso es el de la función que estaba antes, y los números también con. Y después hay otro conjunto de tipos que son los que genera el parser, ¿sí? Entonces, hay por un lado expresiones y átomos. La expresión típica es la lista, ¿sí? Y los átomos están diferenciamos estos tres valores: los strings, los números y son las literales strings. Entonces, la salida del siguiente paso son la estructura del ST está con esta forma, ¿sí? Entonces decía, no está completo el lenguaje, sí está hecho el if, y que es fundamental para que funcione la definición de variables y de funciones. Y más interesante a veces es ver cómo funciona el evaluador, donde acá están enumerados los tipos finales que salen del if, que son los que se representan, y de esta forma se diferencian cuáles son intrínsecas, cuáles son nativas, y cuáles son las que se definen en la misma
en el mismo ambiente, con un mapa, con un hash map, están puestas por las intrínsecas con las que se desarrolla. Una parte del código interesante es la que machea todo tipo de expresiones y actúa en consecuencia. Acá no se implementó el visitor, pero con una suerte de pattern matching se analizan los casos posibles. Entonces, bueno, hay una funcioncita para evaluar ante cada tipo de expresión. Y otra parte para interesante es un extracto simplemente, pero es la parte recursiva del recorrido del árbol. ¿Sí? Cuando evalúan las expresiones, que es algo que habíamos recién, cuando el caso es el de la lista, cuando el caso de átomo es el caso más simple, porque está directamente el valor, en el caso de la lista tiene que analizar todas las expresiones que están dentro, y cuando van analizando la lista, el primer elemento de esa lista es el nombre de la función. Esa parte no está mostrada acá, después las puedo mostrar en el código real, en la cual se va a fijar si es intrínseca o no, para obtener la función misma. Evalúa los argumentos para los cuales, a caso de la recursividad, tiene que volver a llamar a las expresiones, porque, como está en el ejemplo, a medida que el árbol tiene muchas más ramas y niveles, el argumento primero del más es a su vez la expresión que resulta de expresar la suma. Entonces se ve la recursividad que viene evaluándose. Y lo que consigue a continuación es cuando finalmente se aplica la función. Entonces pasa por parámetro los argumentos que analizó recién y construye el ambiente nuevo, ¿no? Une el ambiente que tenía hasta el momento con el nuevo ambiente de esa función. Y llama esta, que es otra de las funciones, la función principal, que vuelve a evaluar todo el cuerpo, donde está toda la definición de esa función. O algo así, al menos. Les cuento esta diapositiva que termina acá, que es las cosas que vamos a ir haciendo. Después, en todo caso, si quieren, les muestro el código real con más detalle algunas partes, o a partir de lo que quieran preguntar y lo que pueda responderles, les explico mejor el código. Pero la idea, el primer trabajo que ya estamos en, más que futuro, ya está en proceso, es los errores más descriptivos. Es decir, en este momento, cuando algo, ustedes vieron recién, cuando algo da error, directamente da un error genérico, y por más que la consola vuelva a reiniciarse, en sí se cae el intérprete. ¿Sí? Entonces estamos definiendo con qué estructura de datos mostramos los errores, representamos los errores y los pasamos mediante un JSON a la interfaz para que después los muestre de alguna manera que el alumno lo pueda entender. ¿Sí? Esto es lo más importante, lo que nos falta en las representaciones intermedias. ¿Sí? Cómo mostrar gráficamente esa información. Creo que es lo que va a hacer diferencia respecto a otros intérpretes, al menos es la apuesta. Y después de características, ahí tenemos una discusión o una deliberación acerca de de qué cosas más vale la pena agregarle, o como dice el siguiente ítem, qué cosas dejar a propósito sin hacer para que tenga un segundo uso didáctico, ¿no? El primer uso didáctico es usando la interfaz y más que nada para entender cómo funciona. Un segundo uso más avanzado que apostamos a lograr es a que un estudiante pueda complementarse en el intérprete mismo y completar esos huecos, por ejemplo, agregando operaciones, agregando tipos, agregando expresiones. ¿Sí? Y del lado web nos queda pendiente completar el soporte para tener el historial de ejercicios, una especie de organizador de elementos de estudio. Entonces les decía, prefiero parar acá y que hagan alguna pregunta para saber qué parte del código mostrar o qué contarles que valga la pena que les interese. Así que hago una pausita. En todo caso, para compartir por un momento. Les decía, tengo abierto el proyecto, si quieren ver algo, puedo abrir de vuelta la interfaz para probarlo, pero prefiero escuchar, a ver por qué lado seguir. ¿Puedes volver a las slides? Perdón. Sí.
que igual son todas preguntas de más que nada de cómo piensan hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Para que me perdí en las ventanas, acá comparto pantalla. Si volvés a lo de los trabajos futuros, porque una de las cosas que me surgía, para mí la cosa de tener visualizaciones de las representaciones intermedias está buena. Sirve para entender cuando la representación intermedia funciona y está bien escrita. ¿Sí? Ahora, una cosa que pasa, por ejemplo, cuando vos decís un estudiante pueda extender el intérprete. ¿Qué pasa si hay un bug en la representación intermedia? ¿Entendés? Y yo no, o sea, no, la pregunta es si ustedes en algún momento piensan atacar ese problema o no, o algo que lo están medio dejando afuera a propósito, o sea, imagínate que hay un bug en el intérprete también, o sea, es otro nivel, no es un nivel Sí, ahora no, eso no está pensado. Ok. Me recuerdo que decías el otro día de la zambullida, o no me acuerdo qué término usaste, de los dos niveles de debagueo. Va por ese lado la pregunta, ¿no? Exactamente, sí, y también puede haber un debugging más estático, si querés, no sé. O sea, una de las cosas que a mí se me ocurren también, además de esa zambullida que yo decía, era un debugger dinámico donde tenés staging. Pero una cosa que, por ejemplo, yo a veces hago cuando estoy debugueando, es que quiero saber, por ejemplo, vos tenés el AST, y vos querés saber el AST, este nodo del AST, ¿cuáles son los tokens que lo generaron, por ejemplo? En general los tokens ya los tiraste. El problema es que justamente si vos no sabes cuáles son los tokens, es difícil a veces saber por culpa de cuál es la razón por la que el nodo está mal, por ejemplo. En realidad, yendo un poco más lejos, en realidad lo que pasa es que nosotros, cuando tenés un compilador que tiene muchas más representaciones intermedias, por ejemplo, vos tenés el bytecode, vos querés saber el bytecode, qué nodo de AST lo generó y a veces hasta en qué cacho de código generó ese nodo de AST. No sé, hay un montón de cosas que uno se pregunta cuando está debugueando estas cosas, porque son estructuras de datos que vas generando. A veces te interesa saber cómo se generó y a veces cuál fue el cacho de código que la generó para poder debuguearlo. No sé, justamente no es fácil. Mi pregunta era si que tenían ganas de hacer algo por ahí o no. No se pensó puntualmente en esto. Está un poco corta la agenda respecto de qué mostrar de las representaciones intermedias o cómo mostrarlos o qué tanto nivel de detalle. Entonces, de pronto, es decir, vincular tal determinado. A ver, si nos imaginamos una interfaz donde tenemos simultáneamente viendo la lista de tokens y la AST, por ahí no es tan loco pensar que esté resaltado con un color a la vez la parte de la AST y la lista de tokens que se corresponden. Eso, si bien no digo que sea simple hacer, por ahí pueda estar dentro del alcance. O, por ejemplo, marcar ahí dónde se produjo el error o cuáles son los tokens que se llegaron a generar y cuáles no. Ese tipo de cosas pueden que entren en lo que lleguemos a hacer. Pero no sé si mucho más que eso. Otra idea que había originalmente era llegar a generar el bytecode y hacer el compilador completo, pero no, eso sí ya definitivamente lo descartamos. Ok. Y el objetivo final, o sea, yo entiendo que sea o sea, con fines didácticos, pero ¿eso quiere decir que lo quieren usar para dar un curso, por ejemplo? O sea, Sí, para una clase una materia como sintaxis semántica de lenguajes, por ejemplo, o alguna Claro. otra de introducción a parsers, de interpretación y demás. Lo que pasa en esas materias es que se suele llegar a
a los primeros pasos. Por ejemplo, a lo que es un evaluador nunca se llega, como que queda fuera del scope de la materia. Sí hacen la gramática, con algún lenguaje o pseudo lenguaje sencillo, pero nunca se llega a implementar algo que realmente interprete. Entonces, al menos ese paso es el que queremos añadirle. Pero también puede ser usado, como decís, para algún tipo de taller o para algún tipo de materia o de ámbito que es más específico de lenguajes. Ujú. Y después, o sea, claro, no, yo quería saber, o sea, ¿estás dando clase de sintaxis? ¿De No, semántica? Ah, ok. el profesor que empezó a hacerlo, sí, Ah, ok, ok. que fue el que motivó. El profesor que está actualmente, eh, este chico además ya no está dando más que esa materia. Bueno, no viene a cuento a cuestiones más internas de la facultad, pero Ok. nació de una materia como sintaxis y quienes actualmente estamos llevando adelante el proyecto, la mayoría no estamos en sintaxis. No, bueno, porque, o sea, el hecho, si lo vas a usar o no, o cómo lo vas a usar, cambia el objetivo mucho. Pero bueno, no importa, está bien, no nos queremos meter. Y después yo tenía un comentario que me surge. O sea, yo sé que hay gente que da cursos de compiladores. Muchas veces lo que hace es darte un compilador que tenga ya módulos hechos, un compilador entero, y la idea es que vos como estudiante tengas que reemplazarle pedazos implementados por vos mismo. Sí, De hecho, lo vi también eso en cursos de sistemas operativos. Eh, o sea, eso va por el lado de que vos decías, bueno, quizás no queremos dar un, una implementación completa, porque eso lo que haría es, eh, nada, evitaría que que alguien lo pueda implementar después más tarde, por ejemplo, con una cuestión didáctica. Pero bueno, quizás hay otra forma de atacar el problema, que es, onda, bueno, te doy módulos sencillitos hechos y después lo que vos podés hacer es reimplementarlo. Si fuese bien modularizado, eh, quizás eso permitiría eso. No sé, es un comentario, ¿no? Eh, después, sí. bueno, y después, no sé, tengo preguntas del código. Yo quiero saber cómo manejan el garbage collector. Pero, Es que en eso. Entonces, espérate, voy a dejar de compartir esto. Voy a cambiar de ventana. Eh, ¿Por qué no me muestra la otra ventana? Y el lado Discord no me deja elegir la ventana del Visual Studio. ah. Y tampoco, una cosa, no quiero monopolizar las preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas. Adelante. Eh, Puede ser que esto me lo haya perdido porque la primera parte no la pude escuchar del todo. Pero mencionaste el racket un momento. No sé cómo. O sea, Sí, Racket List es la implementación de list que estamos usando, sobre la que se está interpretando. No es list puro, sino Racket. ok. Tiene una sintaxis diferente, un poquito más simple, me parece, este, alternativa a list. Más Igual moderna. imagino que no planean implementar racket realmente, solamente las cosas más superficiales. Racket es gigante. O sea, tiene un framework loco de Sí, metaprogramación increíble. no, no, tal cual, solamente las más básicas porque el objetivo no es ir más allá, sino que un estudiante aprenda las nociones básicas. De Ok. cómo, no de Racket, Racket es una excusa, digamos, no Racket en sí, sino de cómo se interpreta código que construye la SP, ese tipo de cosas. Ok. De hecho, yo ignoro muchas cosas de Racket, conozco también lo mínimo como para poder entender esto. Sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, creo que a mí me
me hizo ruido porque eso, el Racket es, o sea, es mucho más que solo la sintaxis superficial, o es como todo el framework del metalenguaje que tiene, que es bastante violento. Em, con eso en mente, capaz... no, sí, está bien, no dije nada. Fin de la pregunta. A ver, no, acá tengo de fondo un poco de código, pero como preguntaba a Guilles por el Garbage Collector. La verdad no he implementado ningún Garbage Collector. Tengo entendido que Rust tiene una forma de manejo, estamos en el manejo de memoria mismo de Rust, que es bastante particular en cuanto a cómo libera, aloca y desaloca memoria. Pero la verdad no sé mucho que contarles. Ah, ok, entonces eso quiere decir que cuando usted tiene una lista Lisp, eso en realidad está implementado como una lista Rust. Eso es. Sí. O sea, es como lo que estábamos contando hace un par de semanas con Pablo, que uno puede rehusar el manejo de memoria del lenguaje de implementación, en este caso de Rust. Sí. Obviamente eso lo que hace es que sí, hay un cuello de botella, o sea, Rust maneja bien memoria para Rust. Hay que ver si un programa Lisp general funciona bien. Igualmente, si están con ejemplitos chiquitos, en general no creo que haya problema. Sí, el paso de definir el propio manejo memoria no lo dimos y no creo que lo demos. Sí, más si están buscando que sea algo estudiante, o sea, digamos, para enseñar, si no es uno de los objetivos, no tiene sentido entrar en ese vericueto. Honestamente, más que el análisis que tenga mayor o menor sentido, es la posibilidad fáctica de hacerlo con la buena voluntad de los que estamos. Vamos. Y vos habías en algún momento contado que usan WebAssembly, o sea, ustedes compilan. No entendí bien dónde entra el WebAssembly acá. Se puede, el código tenemos dos formas de compilación. Una compilación para usar solamente el intérprete. Entonces lo usamos acá por línea de comandos de la terminal nomás. Y usamos el intérprete puro, ¿sí? Con todos los pasos, pero para poder ejecutarlo como desde la web, se genera un WebAssembly, se lo compila distinto con otra opción, la verdad que tiene un modo automático de compilarlo a WebAssembly para que se lo pueda levantar desde el navegador. El intérprete compiló WebAssembly, sí. Ok. No sé, no sé si nos querés mostrar algo más. Después, ¿cuánto tienen de funciones nativas los intrinsics implementados? Hay un puñadito. Tenemos acá algunas funciones numéricas, comparadores lógicos, mayor que, menor que, la suma, la resta, y para de contar. Bueno, tenés lo suficiente para implementar factorial, no, te falta la multiplicación. La multiplicación sería muy fácil de hacerlo, pero no está. Está Está hecho bien. como suma. Este, funcionan cosas recursivas, por ejemplo, el manejo de funciones es lo que está más elaborado. De hecho, el manejo de recursividad funciona bien con los distintos scopes.
Así que esa parte, que no fue simple, está bastante bien. Pero falta amplitud, ¿sí? Sí, sí, igual. Si el objetivo es entender, yo prefiero tener poquito, pero por ejemplo prefiero ponerle energía en las visualizaciones. Si fuese yo. O sea, algo así. O sea, estas 5 funciones que tienen ahí implementadas está perfecto. No, no. Más, no, decía que más lo que hace es confundir a la persona que lo lee. Puede ser. Yo creo que algunas más vamos a agregar para tener un poquito más amplio el abanico de cosas para mostrar. Pero, pero no mucho más. No sé, me parece que Matías iba a decir algo, ¿no? Me pareció. No sé quién estaba hablando. Pablo estaba por hablar. A mí me había quedado esto de. Nada, me flasheó esto de que sea un sitio estático, digamos, que lo está sirviendo ahí en localhost porque alguien te tiene que servir los archivos, pero que interprete todo el browser me pareció divertido, pero a nivel anecdótico, digamos, no a nivel lenguaje. A ver, yo la parte de, digamos, de arquitectura es la que menos manejo, ¿sí? Estoy también aprendiendo con esto. Así que mucho más para... Pero sí, tanto digamos, toda la primera parte del taller que estuvimos haciendo acá me ayudó mucho también y lo fui haciendo un poco a la par de esto porque realmente me ayudó a entender bien cómo es el funcionamiento y creo que ahí, digamos, yo estoy de alguna manera viviendo lo que me gustaría que vivan los estudiantes en un futuro, ¿sí? Y que esta herramienta ayude también a gente que tal vez, o un estudiante que recién empieza, o alguien que puede estar hace tiempo en sistemas, pero no, nunca se metió mucho con la teoría interna de lenguajes y su implementación. Así que de alguna manera estoy haciendo una especie de bicho de laboratorio de lo que me imagino que le pasará a un estudiante. Así que por eso voy pensando también y aprendiendo a la par de construyendo la herramienta. Y en el equipo tenemos un par de chicos que están más duchos con lo que es RAS propiamente dicho, otro que está más con la interfaz. Este, y después, bueno, está la otra pata del proyecto que tiene que ver con la parte más educativa, de buscar un poco, bueno, qué cosas queremos mostrar, hicimos un relevamiento con los estudiantes y con otra gente acerca de cómo veían esto, qué necesidades tenían, qué dificultades veían en las materias, cuáles eran los puntos críticos. Y ahí surgió un poco la necesidad de focalizarnos, de por ahí saltear, en no darle tanta importancia a lo que es el Lexer como tal, tampoco era mucho una demanda meterse en la parte final de generar el código de Mac o el bytecode, pero sí veíamos esto, lo que decía antes, veíamos que se cortaba un poco el aprendizaje cuando llega el momento de la interpretación o la evaluación, así que focalizamos un poco en eso y eso surgió, bueno, de ir consultando y viendo un poco el contexto. Pero bueno, no sé, si quieren les cuento más cosas o... Yo tengo una cosita más. O sea, el parser dijiste que estaban usando algo ya hecho, ¿no? Porque, o sea, de hecho yo comparto un poco la visión de la gente que vos estás contando ahí. De hecho, los parsers en general hay herramientas, hay un montón de librerías que ya te hacen el trabajo. Vos le pones tu gramática, una definición y el tipo te genera el parser. Pero todo el resto no está resuelto mágicamente. Entonces, para mí hay más valor en explicar cómo hacer la evaluación que en explicar cómo hacer un parser. De hecho, explicar cómo hacer un parser requiere un montón de sopa teórica, hoy al nivel del research, para hacer cosas de,
para hacer un parser nuevo que ande bien. ¿Cómo lo tienen hecho el parser? ¿Podés mostrarnos un poquito? ¿Están usando algo ya hecho? Lucas, ¿te perdimos? Sí, no, yo no lo escucho tampoco. No sé si está muteado o... No creo, si no tendría que creer. Le crasheó el Visual Studio Code y con eso Windows y todo. Volvió a Assembly. No. Ah, ahí está, ahí se murió. Sí, le crashó Discord, eso puede ser que pase. Le crashé Discord. Eso es normal. Sí. Lo usás 3 días y empieza a liquear y... 3 días, nadie llega a usar 3 días. No mientas. Nadie tiene 2 televisores. Con lo que decías recién, Guille, o sea, no tengo una respuesta completa para hacer un contrapunto con eso, pero sí recuerdo a Ari, el flaco que arrancó haciendo Crystal, que contaba que, o sea, si querés verlo así, puede llegar a ser un issue de Crystal, es que no tiene una gramática definida formalmente, porque todo el parseo lo armó a mano. O sea, el chabón cuando arrancó, las primeras versiones de Crystal estaban hechas así, y nada, el chabón hizo un programa que iba leyendo cachitos de texto y interpretándolos y qué sé yo. No tengo idea cómo evolucionó eso, pero sí sé que, que contaba eso, que nunca usó un parser formal con una gramática y qué sé yo. No sé muy bien si porque no sabía, si porque salió más fácil ir haciéndolo a mano de a poco o por qué motivo. Y sé que también hay un flaco, no sé si lo junás, a Beta Ciliani, que ahora está haciendo como el team lead de Crystal, que el chabón tiene un par de doctorados en cosas, no sé bien en qué, y un par de veces nos había contactado para hacer proyectos de sus doctorandos para formalizar la sintaxis de Crystal y bueno, sé que nunca terminó sucediendo, no sé si porque la gente prefirió lograr otra cosa o porque se pegaron un corchazo antes o qué, pero como que yo también tenía esta idea de que nada, tenés YAC o esas herramientas que las de hace 40 años o sus evoluciones modernas, pero es tipo nada, le tirás a alguien ese problema y después me enteré que bueno, que en particular en Crystal no hicieron eso. Me falta saber bien el por qué, para terminar de aportar algo de información y no solo ruido. Igual, sí. De hecho, si vos mirás, el parser de Faro está escrito a manopla. El Faro tiene su parser escrito a mano. No es usando una herramienta, pero mi punto es que si vos querés no escribir un parser, podés permitírtelo usando una herramienta que exista. Ahora, si vos querés no escribir un intérprete o un compilador, no existe tal cosa. O sea, tenés que ponerle un montón de... Sí, es un problema más resuelto. Exacto. Porque también las reglas son más definidas. O sea, vos decís, mirá, tengo este cacho de texto así, quiere decir esto. Y de hecho, hay gente que genera intérpretes a partir de gramáticas también. O sea, uno le pone la gramática y decís, bueno, si ves la suma, esto se ejecuta así. Y de hecho, hasta te puede generar un compilador. El YAC es exactamente eso, es un compiler. Donde tiene reglas donde agarra una regla de la gramática y te lo transforma en una regla para el compilador. Pero por eso, bueno,
igualmente la parte de evaluación y de cómo funciona y todo eso, para mí está mucho menos resuelto. Cada lenguaje hace lo que se le canta. Y los parsers en general es algo más resuelto. No digo que uno no pueda tener el suyo, pero si vos te quedás solo a explicar el parser en una materia, medio que nada. Es Sí, aburrido. sí. A mí me aburre. Ahí volvió Lucas. Hola. Te perdimos. Sí, no, se me cortó la luz. Bueno. Estoy ahora con el celular, con los datos, porque se me cayó, bueno, internet y todo. Bueno, está bien, no te preocupes, Un, Lucas. un No. poco también calculo que... Hola. Hola. Sí. Sí, igual. Alguien, Pablo, dale. No, te decía, bueno, Lucas, no te preocupes, no te vuelvas loco, que sí, hay cosas más importantes que ahora. Explicarnos cosas. Pero bueno, a mí me interesa más pensando en qué features extras, si tiene la idea de que le falte de Lisp o algo, quieran implementar. Porque veo que para hacer cosas, digamos, educativas que le puedan servir a los chicos, eso en realidad ya puede servir con lo que tienen, que está bueno. No sé, depende de qué quieran enseñar. A ver, yo creo que lo que le agreguemos más de Lisp va a ser al final, en la medida que nos quede tiempo, pero la prioridad está en lo que decía antes de un mejor manejo de errores, de informar dónde y qué tipo de error se produjo, y las representaciones intermedias mostrarla de la mejor forma gráfica que encontremos. Pero no creo que nos dé el cuero para ir mucho más allá. Eso me parece, lo de las representaciones gráficas me parece bastante interesante y no he visto grandes cosas respecto a eso. Así que me parece muy interesante. Ahí tal vez la pregunta que les hago a ustedes es, tal vez conozcan alguna librería interesante que tenga más o menos resuelto alguna de estas cuestiones, o si hay, conocen algún proyecto que tenga algo parecido. En eso nosotros no encontramos, pero por ahí algún dato en ese sentido puede venir bien. Yo conozco la gente que hace PyPy, que es una máquina virtual de Python, escrita en Python. Para debuguear su compilador usan visualizaciones autogeneradas. Te puedo pasar un par de links si querés. Usan GraphViz para generar las visualizaciones. O sea, tiene un pequeño lenguajecito para describir tu grafo, y que eso te genera un grafo bien layouteado, o sea, que no se cruzan las líneas y esas cosas, lo cual está bueno. Conozco eso por un lado, y después tenía otra cosa en la cabeza. Bueno, sí, después también el compilador nuevo de Java tiene también visualizaciones de la representación intermedia, que tiene una representación intermedia en grafos, y tienen tienen visualizaciones de eso que lo usan para debuguear problemas en el compilador en general. Es bastante... Cuando tenés métodos grandes, la representación intermedia, la visualización, la verdad es que no sirve de mucho para debuguear, porque el grafo es medio infinito, pero para explicar un grafo más chico probablemente tenga sentido. Si que te interesa, te puedo pasar links de esas cosas. Bueno, genial. Y bueno, y después en Faro tenemos el inspector que te muestra la ST. No es un dibujito, pero te muestra un arbolito y esas cosas. Que con eso también... O el mapeo, cuando haces clic en un nodo del ST, te muestra el código fuente que le corresponde. O el mapeo entre el bytecode y cosas, eso también. O sea, al menos para tenerlo como trabajo relacionado. No quiere decir nada. Quiere decir que
Eso nada más. Es en general el Related Working Paper. Pero bueno, dale, después te paso. Y esos son los únicos dos que se me ocurren. No sé el resto si tienen. Y después vos, si tienes otras ideas, sugerencias, comentarios, bienvenidos, ¿sí? A mí me parece que esto, la idea esta de ver los pasos intermedios entre el código fuente y el resultado de una ejecución está piola. Si logran hacer esto de relacionar cada nodo, digamos, en cada uno de los estados intermedios, es tipo, mira, estos 5 caracteres que escribiste en el código fuente se convirtieron en este token, que es este pedacito de la ST. Me parece que la trazabilidad esa está re buena. No sé cuán lograble sea. Estaría mortal, por ejemplo, si a eso le agregaran después, no sé, una etapa con tener tipo algunas optimizaciones en el código para ir viendo cómo empezás a aprender tipo la batidora y el código que antes estaba, tipo la relación esa lineal que había entre código fuente y un nodito del ST. Bueno, de repente ya no, pero bueno, estos 2, 3 noditos te los convertimos en esta otra cosa. Nada, tener ese nivel de inspección estaría belísimo. Es un laburo grosso, supongo, pero se lo ve bien. Para visualizaciones en JavaScript está D3, que es una bibliotequita más genérica de cositas gráficas, digamos. No, pero bueno, si todavía no tienen idea de para dónde salir corriendo con las visualizaciones, GraphViz es una piola, y D3 sé que hace cositas que se ven más bonitas visualmente. Probablemente sea un poco más de laburo, tengas que hacer vos un poquito más de cosas que lo que las relaciones que te resuelve GraphViz, pero está piola. Bueno, de mi parte, sí, no, dale. Una cosa, para agregar a eso de las librerías, una librería que yo usé hace algún tiempo para hacer esto de representar como grafos era Cytoscape. Ahora lo voy a escribir en el chat porque es medio impronunciable, pero está muy buena, tiene un montón de plugins para hacer grafos de cosas y estrategias diferentes para alinearlos. Está bastante buena, para JavaScript, ¿no? Datos. Pongamos los links, así ya. Dale. De hecho, estoy viendo, alguien hizo también una librería que junta D3 y GraphViz, lo cual también podría ser interesante. Y una cosa que también me surge, Lucas, ¿vos leíste el libro Structure and Interpretation of Computer Programs? Ahora lo voy a poner. No. Creo que se puede conseguir en PDF. Está bueno, es un libro, de hecho está el PDF gratis en internet. El libro está muy bueno, es un libro que introduce Lisp. De hecho, empieza a introducir Lisp, cuenta un poco lo que se cuenta en paradigmas en la parte de programación funcional. Voy a poner Structure and Interpretation of Computer Programs. Es un libro del MIT, pero bueno, entonces lo que hacen es, al principio introducen medio lo que se introduce en paradigmas, cuentan programación funcional, orden superior y esas cosas, cómo usando esas herramientas se pueden resolver problemas complejos, y después lo que hacen es definir un intérprete de Lisp en Lisp, y después usando la estructura del intérprete también definen un compilador de Lisp a un lenguaje intermedio que ellos mismos definen. No sé, bueno, puede servir también como inspiración para algunas cosas, porque una de las cosas que yo me preguntaba también es si el objetivo es explicar,
también una de las cosas que podrían hacer, en vez de interpretar el ST directo, o el intérprete de ST podría ser una implementación, pero también podrían tener un lenguaje lineal intermedio, definido por ustedes, de hecho, que sea una especie de pseudo-assembler, no necesariamente tiene que ser assembler de verdad, o llamarlo bytecode, llamarlo lo que vos quieras, que después podrían definir un intérprete de eso. Entonces, lo que les permitiría también explicar la traducción de un lenguaje, de una representación intermedia de árboles a una representación lineal, y después tener un intérprete de la segunda, sin tener que caer en hacer un compilador de verdad. Nada, yo tiro eso y después. Obviamente vos vas a decir, bueno, tenemos. Siempre está la cosa del tiempo, ¿no? Y también, bueno, quizás si tenés un estudiante que quiera laburar en algo así, es una idea que está copada, qué sé yo. Y si no, lean el libro, está bueno. Hola, hola. Sí, te Hola. escuchamos, Lucas. Sí. Sí, te escuchamos. Ah, a mí se me cortó lo que decías, Guille. Hola. Hola, sí. Puse en el chat el link al libro. No, lo que decía es que si en algún momento quisiesen explicar algo similar a código máquina sin entrar a código máquina. Sí, El libro perdón, es esa que- parte la escuché. La que decías de generar convertir a una lista y después generar una especie de máquina virtual que interprete esa Claro, lista, o sea, que tener un ejecute sin llegar a intérprete. ser el compilador completo. Exacto, para no tener que entrar en código máquina o los detalles, porque el problema del código máquina es que de pronto tenés las restricciones de la máquina de verdad. Y eso ya es más para una clase de arquitectura, quizás. Pero bueno, eso, o sea, mi punto es que si quisiesen, por ejemplo, explicar las representaciones lineales, podría ser una forma de hacerlo. En el libro lo hacen justamente y puede servir como inspiración, nada más. Eso es lo que quería decir. Pero, o sea, todo lo que vos estabas me hizo pensar en el libro, nada más. Está bien. Veremos si nos da la nafta para eso. Pero bueno. El primer objetivo del proyecto, que era que al menos los integrantes del proyecto aprendamos, se está cumpliendo. Ahora, si logramos tener algo que le sirva a los demás, algo ya hay, veremos qué tan completo es. Pero estamos contentos de que al menos a nosotros nos está sirviendo para aprender. Así que bueno, les agradezco todos sus comentarios, opiniones, el tiempo. Y estamos en contacto. Yo, más allá que ahora terminamos nuestro taller acá, los mantengo al tanto de qué novedades hay, cuando esté más terminado, más avanzado, o si hacemos algún otro evento para mostrar o cosas así, les aviso. Estaría bueno que lo vean terminado. Dale. Nosotros además pensábamos no cerrar el Discord o sea, va a quedar abierto con todo el material que pusimos en todos los canales, o sea, para discutir material, o sea, si querés en algún momento también compartir avance por acá, tirar un mensajito, nada, siempre bienvenido. O sea, el punto, quizás lo queríamos tener como un lugar de discusión de implementación de lenguajes, quizás. Pero bueno, Sí, vamos a ver qué. en un punto, digamos, uno de los objetivos ambiciosos era tratar de armar una pequeña comunidad que por lo menos de los que estemos interesados y cosas así, después cada uno contará lo que puede hacer, lo que no puede hacer, pero bueno, es interesante tener un espacio así. Pero bueno, eso es, digamos, es en la fantasía más loca. Pero bueno, mientras tanto lo vamos a dejar abierto, bueno, y si pasa, pasa, si no... Bueno, después cuando recupero un poco la compu, les paso algunos links más de los que tenemos, así también va quedando ahí